Antes que nada, yo sé que normalmente las gracias siempre se dan al final, ¿vale? Pero yo sí que quería empezar dándole las gracias ahora, básicamente porque tengo una cabeza loca que todo el rato están pensando en cosas que quiere hacer y desde consulta siempre me ha dado la sensación que hablar del ciclo menstrual es algo que hace falta porque no se suele hacer, básicamente porque siempre hay falta de tiempo y nos centramos siempre en lo mismo. Insulinas, carbohidratos, ejercicio en aquellas personas que sí que hacen ejercicio, pero en nuestro saber de ser mujer muchas veces nos olvidamos de esto y la diabetes también influye aquí, ¿vale? Entonces yo quería darles las gracias desde lo más profundo de mi corazón por estar hoy aquí, porque nunca pensé que de verdad tendría la afluencia que tendría, así que de verdad muchas gracias. Bien, también de por qué de esta charla es porque para mí, simplificándolo todo mucho, existen como dos verdades, ¿vale? Que pueden decirme si están de acuerdo con ellas o no, pero una sería que somos cíclicas, ¿vale? ¿Están de acuerdo con esta afirmación? ¿Sí? Perfecto. Y otra de esas grandes verdades es que no somos del todo conscientes de cómo funciona nuestro ciclo, ¿vale? Y yo a esto le añadiría la coletilla de no sabemos lo importante que es conocer este ciclo, ¿vale? Entonces, ¿están de acuerdo con esto? ¿Añadirían algo más? Dentro de lo que es saberse mujer, este ciclo menstrual. Olvídense de la diabetes en estos momentos. ¿Añadirían algo? ¿No? ¿La? Exacto, o sea, la complejidad del ciclo, de todo lo que influye, ¿vale? Y del sabernos seres humanos, que también es bastante complicado. Pues sí, a mí de estas dos grandes verdades me surgen varias preguntas, ¿vale? Entonces, quiero que levanten la mano aquellas mujeres que conozcan su ciclo menstrual. Vale. Ya, es para pillar, hombre, claro. Vale, la siguiente pregunta es, ¿quiénes sabrían identificar en qué fase del ciclo se encuentran en este momento? Vale. Y la siguiente pregunta es, ¿quiénes saben cómo el ciclo menstrual afecta al manejo de la diabetes? Vale. Eso me parece súper guay porque yo les puedo soltar información que sea mentira, entonces me van a creer, así que todo perfecto. No, intentaré ser rigurosa, ¿vale? De verdad, soy una profesional. Bueno, para empezar a hablar del ciclo menstrual, yo no entiendo empezar a hablar de esto sin hablar de nuestras dos grandes amigas que serían las hormonas, ¿vale? Y gracias a ChatGPT, pues le vamos a poner cara tanto a los estrógenos como a la progesterona, ¿vale? Esto básicamente es simplificarlo muchísimo, ¿vale? Dentro del ciclo menstrual entran en juego varias hormonas, pero vamos a entrar simplemente hablando de estos dos, de los estrógenos y de la progesterona, ¿vale? ¿Qué saben de los estrógenos? Suelten cosas, yo tampoco sé. En serio, siéntense libres, es un espacio para hablar y dialogar, no para nada más. Al final me interesa saber de dónde partimos para saber qué cosas podemos ir profundizando. Entonces, los estrógenos. Pues eso que me mandaron con las pastillas anticonceptivas porque me dijeron que me las tenía que empezar a tomar. ¿Qué cosa? Que disminuye la menopausia, ¿vale? ¿Algo más de los estrógenos? Se van aumentando en la primera etapa del ciclo. Vale, exacto, bien. Bien, si empezamos a hablar de los estrógenos, digamos que son las conocidas como hormonas sexuales femeninas, ¿vale? Son hormonas sexuales esteroideas, es decir, que derivan del colesterol, y básicamente gracias a los estrógenos se produce el desarrollo de nuestros órganos sexuales, ¿vale? También aparecen en lo que sería la aparición de los caracteres sexuales secundarios, ¿vale? Y de regular nuestro ciclo menstrual, ¿vale? Pero el papel de los estrógenos no solamente se queda en lo que sería nuestro ciclo menstrual y ya está, sino que también regulan la síntesis de proteínas en las células, por lo que influyen en muchos procesos dentro de nuestro organismo, ¿vale? Uno es que fortalecen los huesos, ya que impiden que haya una pérdida de calcio, por lo que nuestro esqueleto va a estar como mucho más protegido, y que cuando venga la menopausia, como dijo Merce, como hay una bajada de estrógenos, entonces tenemos más riesgo de desarrollar osteoporosis, ¿vale? También están que mejoran el aspecto de la piel, ¿vale? Ayudan en la síntesis de colágeno, también ayudan a la regeneración de la dermis, que es la segunda capa de la piel, y eso hace que nuestra piel pues tenga como un aspecto más sano, ¿vale?
también nos ayuda a que fortalece tanto las uñas como el cabello. En el metabolismo de las grasas también están implicados, básicamente porque favorecen la producción de colesterol HDL, por lo que estamos mucho más protegidas frente a las enfermedades del corazón, ¿vale? Nuestro sistema cardiovascular pues está protegido mientras estamos en edad fértil, y cuando existe esa caída de estrógenos con la menopausia tenemos más riesgo de desarrollar cualquier patología cardíaca, ¿vale? Y en el comportamiento emocional pues también intervienen los estrógenos, ¿vale? Los estrógenos lo que hacen es que estimulan el desarrollo neuronal, ¿vale? Hacen que el flujo de sangre hacia el cerebro aumente, por lo que también aumenta la captación de glucosa por este órgano, y hace que se produzca la síntesis de neurotransmisores, que son sustancias que permiten la comunicación entre las neuronas y los tejidos, ¿vale? Cuando existe una caída de estrógenos, lo que ocurre es que nosotros estamos irritables, de mal humor, hay insomnio, ¿vale? Así que no somos nosotras, son los estrógenos, ¿vale? Básicamente esa sería la definición. Y luego vamos a empezar a hablar de la progesterona, ¿vale? ¿Qué piensan de la progesterona? ¿O qué saben de la progesterona? Aparte de que es la hormona que está en la mini píldora, por ejemplo. La hormona del embarazo, sí. Vale, a la progesterona se le conoce como la hormona del embarazo, ¿vale? Forma parte de los progestágenos, que básicamente son hormonas que son las responsables del embarazo, ¿vale? Suelen aparecer, al igual que los estrógenos, cuando estamos en la pubertad, ¿vale? Y aparecen sobre todo con nuestra primera menstruación y en el comienzo de nuestros ciclos menstruales, ¿vale? La función de la progesterona básicamente es hacer que el endometrio, que es la capa más interna de nuestro útero, esté preparada por si viene un embarazo, ¿vale? Es como esa amiga que está embarazada en el tercer trimestre y decide hacer obras en su casa para que llegue el bebé, ¿vale? Esa es la progesterona. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no hay embarazo, lo que van a hacer los niveles de progesterona es bajar y ahí nos va a venir la regla, ¿vale? También provoca el aumento de nuestra glándula mamaria, pues antes de la menstruación, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esto, qué es lo que hacen los estrógenos, qué es lo que hace la progesterona, y entonces empezaremos a ver un poquito cómo funciona el ciclo, ¿vale? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale. Bien. Otras preguntas que a mí se me plantean es, ¿cuántas fases tiene el ciclo menstrual? Dilo en voz alta, Erika. 4, ¿vale? ¿Y cuál es la duración normal de un ciclo? 28 y 35. Entre 28 y 35, ¿vale? ¿Y si durara 23 está mal? Vale, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que el ciclo varía mucho, ¿vale? Y aunque seamos mujeres que tenemos una periodicidad, ¿vale? No todos nuestros ciclos funcionan igual, ¿vale? Yo, por ejemplo, mi ciclo más corto es de 24 días y el mayor de 30. Y conforme van pasando los meses también van variando. Y hay veces que me cuadra que son 3 meses seguidos que estoy 26 días y de repente uno que estoy 35, ¿vale? Porque influyen bastantes cosas, nuestro descanso, nuestro estrés, la alimentación también van a hacer que pues la regla no venga antes o se retrase un pizquito, ¿vale? Bien. Para empezar a hablar del ciclo, yo me voy a apoyar en la infografía que sacaron desde el grupo de trabajo de mujeres de la SED, que aquí está Carla, que es la coordinadora, y Rocío, que también forma parte del grupo. Entonces, si entran dentro de la página de la Sociedad Española de Diabetes y ponen grupos de trabajo y ahí buscan la de mujeres, tienen un montón de infografías que hablan del tema y tienen esta infografía para descargarla, incluso hay una que dice material para pacientes que ustedes también pueden ir registrando cositas, ¿vale? Así que aprovéchenla. Paso. Bien, conforme al ciclo, tenemos que tener en cuenta que nuestro ciclo menstrual empieza con la regla, ¿vale? Ahí estaría la menstruación, ¿vale? Que dura entre 1 y 5 días, que también se le conoce como fase folicular temprana, ¿vale? Luego tendríamos la fase proliferativa, que también entra dentro de esta fase folicular, la ovulación y la fase lútea, ¿vale? Entonces lo que vamos a ir haciendo es desgranar poquito a poco cada una de las fases, ¿vale? Si tuvieran que definir la menstruación o la regla, ¿cómo la definirían? Digan lo que quieran. Una putada, estoy cansada, horrible, lo que quieran, no necesitan ser algo técnico. Que la fase lútea
No, no, piensa en la regla. ¿En qué fase estás ahora? Bueno, yo estoy con la regla en estos momentos y te diría que ahora mismo yo estoy hecha mierda. Entonces, la menstruación me viene mal. Por ejemplo, por eso te digo que depende de la fase, la percepción que tengo es diferente. Vale. ¿Y para ti ahora la regla qué es? ¿O cómo la definirías? Ahora mismo tranquilita. Tranquilita. Vale. ¿Alguien definiría la regla? Limpieza. ¿Qué sientes? A mí durante la regla, en ese momento, yo me siento súper hedionda, Vale. sobre todo los primeros días, luego todavía mucho pero los primeros días para mí son... ¿Te sientes sucia? Sí. Vale. Salud. ¿Salud? Vale. Para mí es una bendición. Una bendición. Perfecto. Sí, yo creo que al final también está como un poco demonizada el tema de la regla y tendemos a juzgarla mucho y al final poder aprovechar nuestro periodo fértil y disfrutar de nuestros ciclos como tienen que venir, pues también está bien, que al final estamos con las pastillas anticonceptivas que nos las mandan para todo y al final lo estamos alterando. Entonces también es como cambiar la visión y un poquito el concepto. Me parece guay lo de bendición, me gustó. Vale, pues vamos a empezar hablando de la fase folicular, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que, como les dije, nuestro ciclo se inicia con la regla, ¿vale? Con la menstruación. Previo a eso lo que ha habido ha sido una caída bastante grande de las hormonas, ¿vale? Tanto los estrógenos como las progesteronas están en los niveles mínimos. Entonces, les hablé antes del endometrio, que la progesterona se encargaba de hacer que el endometrio estuviera bien para si llegaba el bebé. Entonces, como ha habido esa caída de estrógenos y progesterona, lo que va a empezar el endometrio, que es esa capa interna del útero, es descamarse, ¿vale? De ahí viene nuestro sangrado, ¿vale? Es como todo ese tejido que se ha estado preparando por si viene un bebé, cae. Entonces, iría desde el útero, pasando por el cuello del útero, hacia la vagina y ese sería nuestro sangrado, ¿vale? Una vez y ya pasa todo esto, los niveles de estrógenos poco a poco van a ir aumentando otra vez, ¿vale? Y empezaríamos a entrar en la fase folicular, ¿vale? Estamos en fase folicular desde la regla, ¿vale? Y desde ahí ya están empezando como a recuperarse esos niveles de estrógeno. Y en los ovarios, que sería esto de aquí, lo que van a pasar es a producirse cada vez más cantidad de folículos, ¿vale? Los folículos son como unos saquitos de líquido que dentro están los óvulos en diferentes momentos de maduración y que van a ir creciendo, formándose lo que se conoce como cohorte de folículos o cohorte folicular, hasta que de repente hayan en una cantidad suficiente que los estrógenos ya habrán estado un poquito más altos y dice suficiente, ya no hace falta estimular a nadie más porque ya somos bastantes. Desde el momento en el que se corta ese crecimiento de los folículos, como no está la hormona que los estimula, estos empiezan a degenerar porque no tienen la capacidad de sobrevivir ellos solos, ¿vale? Entonces solamente quedará uno, que va a ser el elegido, ¿vale? Una vez y ya eso está estimulado, ¿vale? Tendríamos ese folículo esperando a poder sacar el óvulo, que entraríamos nosotros ya en esa fase de ovulación, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando está la diabetes de por medio en esta fase? ¿Vale? Con la regla existe muchísima sensibilidad a la insulina. No sé si a ustedes les pasa que desde el momento en el que les viene la regla, sienten que la insulina les hace el doble de efecto y que se tienen que pinchar muchísima menos cantidad. O no, porque hay mujeres que les pasa lo contrario, ¿vale? Que justo les viene la regla y entonces ahí se le empiezan a subir. ¿Cuál es el caso? ¿A ti se te sube cuando te viene la regla? ¿Vale? ¿A ti se te baja cuando te viene la regla? ¿Vale? ¿Qué más le suele pasar a ustedes? A Merce se le va. Vale. Este momento en el que el cuerpo es más sensible a la insulina, básicamente porque no están las hormonas ahí haciendo de las suyas, ¿vale? Son momentos en los que es mucho más fácil gestionar comidas que sean pues con un poquito más de carga de carbohidratos, ¿vale? Entonces sí que es verdad que a lo mejor ustedes pueden probar platos nuevos y dicen, uy, qué fácil me resultó gestionar esto, básicamente porque el cuerpo es muy sensible a la insulina y si se la comen en otro momento del ciclo pueden notar que la gestión es totalmente diferente, ¿vale? Porque aquí los niveles de hormonas pues cambian, ¿vale? Tener en cuenta que aquí hay más tendencia a la hipoglucemia, por lo que quizás hay que ajustar los niveles de insulina. Puede ser que de lenta o de rápida, dependiendo de los momentos en los que suelan tener esas bajadas. Con respecto a la alimentación, es súper importante la hidratación, ¿vale? Tengan en cuenta que a más deshidratadas, más dolor tenemos, ¿vale? Porque al final el útero está como mucho más contraído y existen más calambres, así que
Lo ideal aquí es hidratarnos bien y disminuir las bebidas que sean ricas en cafeína porque promueven la deshidratación, ¿vale? Como estamos sangrando, también es importante tener alimentos que sean ricos en hierro, como pueden ser los mejillones, ¿vale? O las legumbres. Y también alimentos que sean ricos en magnesio, porque el magnesio lo que ayuda es a relajar la musculatura. Entonces, como el útero está ahí contraído, al consumir alimentos como pueden ser las legumbres, los frutos secos que son ricos en magnesio, pues nos ayudan a relajarlo, ¿vale? Y el triptófano también está en alimentos como el plátano, la papaya, las semillas de chía. Es un precursor de la serotonina, que es esa hormona de la felicidad. Entonces, en un momento en el que nos encontramos como un poquito más bajas a nivel emocional, consumir este tipo de alimentos pues también nos ayuda como a que ese ánimo suba, ¿vale? Tener en cuenta también que alimentos con propiedades antiinflamatorias nos ayudan, como pueden ser las infusiones de jengibre o combinar cúrcuma con pimienta negra, que también tiene efecto antiinflamatorio. Y sobre todo evitar los alimentos ultraprocesados, ¿vale? Hay que evitarlos siempre, no son sanos para nadie, pero lo que sí que es cierto es que en un momento en el que nosotros estamos inflamadas, si ya le damos alimentos que son inflamatorios, pues peor lo vamos a pasar. Y en un momento donde el cuerpo nos pide chocolate todo el rato. Entonces, es verdad que hay que hacer un ejercicio de conciencia bastante grande. Con respecto al ejercicio, tengan en cuenta que aquí hay más sensibilidad a la insulina, hay más tendencia a tener una hipoglucemia. Entonces, en ejercicios que yo ya sé que me van a producir una hipo, entonces necesito suplementar con más cantidad de carbohidratos, ¿vale? Porque al final necesito más aporte para intentar evitar esa hipoglucemia. Y en ejercicios que normalmente pueden producir un pico, como puede ser hacer pesas o un ejercicio tipo HIIT, es verdad que quizás ese comportamiento hiperglucemiante del ejercicio quizás no es tanto, ¿vale? Tengan en cuenta que aquí son muy sensibles a la insulina y que además a nivel corporal nosotros nos encontramos muy cansadas, ¿vale? Es momento para escuchar a nuestro cuerpo, ir sin exigencias, no pensar en levantar 15 kilos si en ese momento mi cuerpo me dijo mueve tu peso y ya está. Y quizás ni siquiera es un momento para hacer ejercicio de fuerza, quizás una clase de yoga tranquilita que me permita estirar la musculatura, ¿vale? Entonces, escúchense, siéntanse y miren qué es lo que les está diciendo el cuerpo en ese momento, ¿vale? A nivel de salud mental, no sé si a ustedes les pasa, pero yo suelo estar en momentos de necesito estar conmigo y no necesito ruido, ¿vale? Y son momentos de conectar contigo, con cómo te sientes, con las emociones que estás teniendo en ese momento, ¿vale? Entonces, buscar momentos y rutinas de autocuidado de te pones una música buena, te enciendes una velita, te pones a pintar o lo que quieras, eso ayuda bastante. Son momentos que nos llevan a la introspección, a estar con nosotras mismas, ¿vale? Entonces, vamos a escucharnos un poquito también. Y luego viene la ovulación, ¿vale? Desde el momento en el que ya se nos va la regla, nosotros empezamos a notar que los niveles de energía pues empiezan a aumentar otra vez, ¿vale? Los estrógenos empiezan a subir, ya dijimos antes que condicionaban nuestro estado emocional, entonces como empiezan a subir, ya nosotros nos sentimos más motivadas, hay energía, vamos haciendo cosas. Y conforme se va acercando la motivación, lo empezamos a notar más, ese momento en el que te miras al espejo y te encuentras más guapa, estás más receptiva a salir, te invitan a hacer cosas y tú dices sí a todo, vamos para adelante. Y es verdad que también estás más receptiva a los cariñitos, básicamente porque solemos ser más fértiles conforme se van acercando los días de la ovulación, ¿vale? En la ovulación lo que ocurre es que el folículo que estaba albergando ese óvulo que había sido el elegido sale desde el ovario y espera en la trompa de falopio a que llegue el espermatozoide a ver si hay match o no hay match en este momento, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que aquí las necesidades de insulina van a aumentar un poquito, ¿vale? Los niveles de estrógenos han estado subiendo, ¿vale? Y después de la ovulación los niveles de progesterona también van a empezar a subir, ¿vale? Porque como el óvulo está esperando a ver si llega el espermatozoide y dice, vamos a adelantarnos porque lo tenemos que tener todo preparado. Entonces, como las necesidades de insulina van a aumentar, quizás la gestión de determinados alimentos también va a ser totalmente diferente, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que en este momento no hace falta que se restrinjan carbohidratos, se pueden consumir y más si cuentan las raciones, ¿vale? Pero quizás darle presencia a alimentos que sean más ricos en grasas saludables, porque son alimentos más densos a nivel calórico, que les ayudan a estar más saciadas y a aguantar durante más tiempo, pues ayuda también en la gestión de determinadas comidas, ¿vale? Con respecto al ejercicio, tengan en cuenta que son momentos donde sentimos que podemos con todo, ¿vale? Se produce como el pico máximo de fuerza después de la ovulación, ¿vale? Entonces,
Serán momentos donde tengamos más riesgo de lesiones porque sentimos que yo normalmente puedo con 10 kilos, pero hoy te levanto 25 porque me siento súper motivada, ¿vale? Escúchense, no tiren con más de la cuenta, no es tanto el peso, es más la técnica con la que están haciendo el ejercicio, ¿vale? Entonces sí que es verdad que durante la ovulación lo que tenemos que tener en cuenta es que en ejercicios que normalmente son hipoglucemiantes, como hay más tendencia a que exista una resistencia a la insulina, quizás no necesito tantos carbohidratos para poder evitar esas posibles bajadas y que como estrategia en aquellos que sí que suben la glucemia, podría empezar a hacer ejercicio con un poquito de insulina activa, ¿vale? Es decir, si yo normalmente voy a hacer ejercicio y espero a que pasen 3 horas del efecto de la rápida, a lo mejor en este momento, si acerco un poquito más el ejercicio al momento en el que me puse la insulina, no pasa nada porque hay un poquito más de resistencia, ¿vale? Esto de todas formas, vean ustedes cómo va, ¿vale? Y también háblenlo con su equipo sanitario, de qué estrategias puedo utilizar en función de la fase del ciclo para intentar gestionar determinados tipos de ejercicio, ¿vale? Sobre todo en aquellos que sí que tiendan a la hiperglucemia para que no se vean con la necesidad de tener que corregirse, ¿vale? Quizás una manera es ajustarlo más a la hora de la comida, ¿vale? Con respecto a la salud mental, estamos más motivadas, tenemos más energía, es el momento de empezar proyectos nuevos, de decir, venga, pues, ¿quieres hacer esto? Sí. ¿Quieres hacer lo otro? Sí. ¿Vamos a hacer? Sí. Y de repente llegan los 3 meses y dicen, ¿por qué dije a todo que sí? Cuando en realidad ahora mismo me encantaría haber dicho a todo que no, ¿vale? Entonces, vamos a tener en cuenta que aunque sí que sintamos que podamos hacerlo todo porque tenemos como un falso optimismo de vamos a poder conseguirlo todo y demás, hay que intentar cuidarse, hay que intentar descansar, delegar y no sobrecargarnos, ¿vale? Entonces, aunque se sientan como que están muy motivadas, yo soy la primera que no sabe decir que no y siempre dice que sí, tengan en cuenta que también aquí hay que saber cuidarnos un pizquito a nivel emocional, ¿vale? Y luego entraríamos en la fase lútea, ¿vale? En la fase lútea es la que se produce justo después de la ovulación, ¿vale? Se conoce también como fase secretora y aquí lo que ocurre es que los niveles de progesterona también están aumentando, ¿vale? Tenemos los estrógenos en su pico máximo y los niveles de progesterona subiendo también, ¿vale? Aquí lo que va a haber es muchísima resistencia a la insulina. Por eso muchas veces se dice que las semanas previas a la regla existe esa tendencia a la hiperglucemia que parece que la insulina es agua porque no está haciendo absolutamente nada. Pero también puede darse el caso contrario de mujeres que en estas semanas pues tengan más tendencia a la hipo, ¿vale? Cada persona es totalmente diferente. ¿Qué tengo que tener en cuenta aquí? Que puede que existan como 2 patrones. Puede ser que esa hiperglucemia se produzca en ayunas, ¿vale? Que yo pueda ver que mi glucemia de por la mañana suelen ser las más altas. Entonces quizás ahí lo que habría que hacer es ajustar la insulina lenta, ¿vale? Sobre todo porque quizás la progesterona lo que está haciendo es que si ya hay un marcado fenómeno del alba, es decir, que por la madrugada empieza a subir por efecto hormonal la glucemia, la progesterona pues lo acentúe, ¿vale? Y también puede ser que yo esa hiperglucemia la note sobre todo a las 2 horas de haber comido. Entonces lo que habría que ajustar sería la insulina rápida. Bien las ratios, la pauta fija, o ver si las correcciones incluso habría que modificarlas, ¿vale? Así que ver en qué momento suelen tener esas hiperglucemias también les puede ayudar a ustedes a saber qué tipo de insulina son las que tienen que corregir, ¿vale? Con respecto a la alimentación, aquí es bueno consumir alimentos ricos en vitamina D, en vitamina B6 y ácidos grasos omega 3 y omega 6, básicamente porque favorecen la síntesis de hormonas, ¿vale? Es un momento en el que las hormonas están subiendo, pero si no hay embarazo van a empezar a bajar otra vez. Entonces, comer alimentos que sean ricos en este tipo de vitaminas y minerales, pues también nos ayuda. Junto también con una alimentación antiinflamatoria, que pueden ser, pues eso, infusiones de jengibre, ¿vale? Luego, tener en cuenta que nos acercamos al momento de los antojos. Me apetece un gofre, me comería un chocolate, o hoy me apetece una pizza y he tenido un día de mierda y me lo voy a comer, ¿vale? Esos son los momentos en los que también en la fase lútea pues aparecen los pequeños antojos que siempre se nos vienen por comida que sea más comida basura. Y también tener en cuenta aquí reducir el consumo de ultraprocesados, ¿vale? Cada vez estaremos más inflamadas, entonces vamos a intentar cuidar toda esa parte. Con respecto al ejercicio, aquí hay más cantidad de resistencia a la insulina, ¿vale? A mayor resistencia quizás
menos probabilidad tengo de desarrollar una hipoglucemia. Así que quizás en ejercicios hipoglucemiantes no necesitan consumir tanta cantidad de carbohidratos, ¿vale? Y en ejercicios hiperglucemiantes quizás aquí sí que pueden ver que la tendencia es a que suba todavía más y que les cueste más reducir esa hiperglucemia por el ejercicio. Entonces, estrategias, lo dicho, acercar la hora del ejercicio al momento en el que se pincharon la insulina rápida de la comida para que no tengan que estar corrigiéndose, o ver junto con su equipo sanitario si una estrategia para ustedes en ese momento podría ser ponerse una pequeña dosis de insulina rápida antes de entrenar ese ejercicio de fuerza, ¿vale? Pero esto es mucho ensayo y error y también que ustedes se conozcan, ¿vale? Aquí tener en cuenta que la salud mental cada vez pues vamos a estar más bajitas, ¿vale? Son momentos en los que nos vamos a encontrar mucho más sensibles, que cualquier cosa nos irrita, que vamos a estar como muy irascibles en todo momento. Entonces, aquí también tenemos que buscar momentos de autocuidado. Es momentos en los que también podríamos utilizar la alimentación consciente, que no sé si estuvieran antes en la charla con Mariana, pero que habla mucho de ello y es maravilloso escucharla hablar, porque sí que es cierto que estar en ese momento en el que a ti lo único que se te apetece es comida basura, pero sentarte a disfrutar de un plato que realmente sí que es saludable y que te está nutriendo, es un buen momento aquí, ¿vale? Porque al final estás saboreando y estás disfrutando de eso que estás comiendo y no simplemente te estás comiendo cualquier cosa para simplemente quitarte esa necesidad y ya está. Básicamente porque aquí vamos a estar también mucho más ansiosas, así que tener momentos de nosotros para parar, escribir cómo nos sentimos o incluso pintar si les gusta. Yo soy mala dibujando, así que eso no lo practico, pero el escribir cómo están también es una buena estrategia, ¿vale? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Vale, pues si no, eso es todo por hoy. Muchas gracias, han sido 45 minutos, pero es que es para lo que da. Pero de verdad que muchas gracias por estar hoy aquí. Pues nada, chicas, son libres. Dios, qué calor.